En Sintonía de Igualdad creemos que todas, todos y todes somos iguales. Confiamos en la construcción de conocimiento en forma colectiva y en la educación popular. Estamos convencidos de que la realidad se cambia al empoderarnos de nuestros derechos en el día a día. Por eso apostamos a sostener espacios de participación, discusión y reflexión. Porque es necesario repensarnos y deconstruirnos para hablar de igualdad. Como creemos que la salida es siempre colectiva, te invitamos a formar parte de Sintonía de Igualdad. Un día hermoso, ya llegó la primavera, divino esto. Me acompañan Darío Funes, que va a ser nuestro tutorista. Hola Adi, ¿cómo estás? Bien, atrás lo tenemos a Fernando y tenemos una operadora de lujo, Agustina, que tiene 13 años y sabe operar esa consola. Yo quiero ser, de grande quiero ser como Agustina. Una genia, Agustina. Así que estamos en muy buenas manos, ¿sí? Igual podés volver, Damián, cuando quieras, te perdonamos. Volvé que te perdonamos. Así que bueno, vamos a empezar ya estamos llegando al final. Estamos llegando al final, sí, estamos en la última, como dije. Estamos en la última curva. En la capacitación, pero después sí, continuará. Esto continúa. Nos van a tener que seguir escuchando. Acá nos sacan con el pan dulce y la sidra. Así de sencillo. Cuéntenos, don Darío, ¿de qué trata hoy el taller? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, Ale, el taller de hoy es el taller número 10 y el tema es división sexual del trabajo y derechos laborales. ¿Qué tema? Es un tema muy interesante. En el grupo de WhatsApp han escrito cosas muy interesantes, así que va a estar bueno, va a estar muy bueno. Está muy bueno, bien. Para empezar a introducirnos en el tema, vamos a entrevistar a una persona, una licenciada en Economía que se llama Belén Paz, que nos va a poder, digamos, hablar de esto, desde la economía, desde una perspectiva feminista y con perspectiva de género, ¿sí? Porque a veces pensamos que el trabajo y esas cosas no hay una división de esto que decimos, la división sexual del trabajo, pero bueno, como hemos aprendido en otros talleres, el género se proyecta en todos los ámbitos de la vida y el trabajo no deja de ser uno de ellos. Exactamente, Dale. Bueno, acá entonces tenemos a Belén Paz, como decías, a una licenciada en Economía. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola Darío, hola chicos, ¿cómo andan? Bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, acá estoy. Bueno, me alegro. Bueno, mira, te cuento que este taller que estamos haciendo es de división sexual del trabajo y derechos laborales, ¿sí? Sí, súper interesante. Sí, está súper interesante y hay mucho por qué hablar. ¿Te parece si empezamos con las preguntas? ¿No? ¿Querés presentarte? ¿Querés decir algo de vos? Bueno, me presento. Mi nombre es Belén Paz, yo soy licenciada en Economía. Y actualmente trabajo en el área de políticas públicas de la universidad. También estoy trabajando en un centro de estudios de economía crítica. Pertenezco también al espacio de economía feminista ya hace un par de años. Y nada, eso básicamente me gusta correr, me gusta ir a la montaña y estar con amigos. Como a todos. ¿A quién no? Sí, qué lindo eso. Bueno, vamos a empezar con las preguntas entonces de este taller. Bueno, Belu, te pregunto, ¿vos creés que dentro del campo, digamos, de la investigación de la economía, existe actualmente preocupación por los fenómenos económicos relacionados con el género? Mira, actualmente en la economía es como que ha ido creciendo y ha ido avanzando un montón las investigaciones donde incorporan, digamos, esta variable del género y observan, digamos, las implicancias que tiene la desigualdad de género en el crecimiento y el desarrollo económico del país. Esto empezó a surgir recién como en los 80, en los 70, por ahí, empiezan a ver, digamos, junto con el reclamo de los grupos feministas, del movimiento feminista, en la economía se empieza a estudiar, digamos, cómo
cómo justamente eso, la división sexual del trabajo y distintos estereotipos incidían en el funcionamiento de la economía. Y a las conclusiones a las que arriban es que la desigualdad de género termina perjudicando al desarrollo económico en general. Por eso hoy en día, cuando se habla de desarrollo económico, uno de las variables que se tiene en cuenta, uno de los aspectos que se mira es si un país es más o menos desigual con respecto al género. Todavía queda muchísimo por andar, porque también ahí entra el debate de qué es lo que se considera género, desde qué lugar se mira, ¿no?, la economía, que ahí es donde la economía feminista viene a irrumpir. Pero sí, se ha ido avanzando, falta un montón, pero hay algunos aspectos que se han ido avanzando. Hola Belén, ¿cómo estás? Alejandra Bogán te saluda. ¿Cómo estás, Alejandra? Mira, te pregunto, ¿vos cómo fue este acercamiento a esto que decís de la perspectiva de género, de la economía feminista, y de qué forma sentís que lo podés plasmar en tu desarrollo profesional actual o futuro? Bueno, yo les cuento justamente, como me lo estás preguntando, mi caso muy personal. Yo en el año 2017 fui a las jornadas de economía crítica en Buenos Aires, que me invitaron unos compañeras de la Facu, y el último panel de una de las jornadas, de uno de los días, era sobre economía feminista. Y en esta oportunidad tuve la suerte de escuchar a Cristina Carrasco, a Claudia Corol y a Corina Rodríguez Enríquez, y la verdad es que ahí fue la primera vez que escuché hablar de economía feminista, de la sostenibilidad de la vida, de la importancia de los cuidados, de la economía de los cuidados, y a partir de ahí yo entendí que no podía verse la economía desde otro lugar que no fuese ese. Y actualmente, bueno, ahí también me incorporé al espacio de economía feminista, empezamos a hacer algunas actividades puntuales para tratar de, digamos, incentivar el estudio de la economía desde este lugar, incorporar esta perspectiva. Y actualmente yo realizo distintos tipos de trabajos, algunos tienen que ver con el asesoramiento económico, realizo informes junto con otros compañeros, y la verdad es que nosotros procuramos siempre en cada uno de los informes que hacemos de tener muy presente la perspectiva de género. Actualmente, por ejemplo, estamos analizando el presupuesto provincial y es una de los apartados más importantes que tenemos. O sea, desde ese lugar yo creo que hay siempre, como cualquier tipo de análisis que pueda hacer, digamos, tener presente eso. Bueno, gracias por compartir tu experiencia, Belu. También te queríamos preguntar, ya que lo acabas de nombrar también, esto acerca de la realidad esta de la división sexual del trabajo. Esto que suele presentarse en términos tan dicotómicos e incluso hasta polarizados, si se quiere, de la mujer privada, encargada de las tareas de cuidado, de reproducción, y esto del hombre público, encargado de las tareas de producción. Este concepto, y también un poco por esto que hablábamos de los avances en la investigación en cuanto a lo que respecta a género en la economía, si vos crees que este concepto ha ido, digamos, cambiando actualmente, si se presenta al menos de forma distinta. Sí, yo particularmente entiendo que sí, sobre todo porque hoy en día por ahí el rol de la mujer más dedicada a las cosas de la casa y el hombre a lo público, al trabajo remunerado afuera, no es tan así, porque hoy en día, o sea, desde hace ya varios años, diría yo 20, 30 años, más también 30 años seguro, las mujeres se han ido incorporando al mercado laboral. Eso no ha significado que los hombres se hayan incorporado de la misma manera a todo lo que concierne con las tareas domésticas y de cuidado, pero sí se ha ido como por ahí difuminando un poco más esa línea tan marcada que era hace tiempo atrás. Y yo creo que eso también ha ayudado a disputar en la economía el problema de la desigualdad de género,
porque el hecho de que se incorporen mujeres en el mercado de trabajo no garantiza igualdad. O sea, las mujeres logran incorporarse al mercado de trabajo, pero lo hacen con mayores dificultades, en peores condiciones, con menores salarios y además con la carga y la responsabilidad de seguir llevando adelante las tareas de la casa. Entonces, si bien se ha dado como un cierto cambio, digamos, y es más difusa esa división, las mujeres han sido las que han llevado como la carga de todo ese cambio y todavía queda muchísimo por delante. Por ahí contarnos más desde lo personal, Belén, en tu experiencia educativa, laboral, como investigadora, ¿cómo has sentido que tus oportunidades eran o son limitadas por el solo hecho de ser mujer, digamos, en esto que se llama el techo de cristal, que ya Darío enseguida lo va a explicar? Mira, la verdad es que por ahí creo que es parte también de cómo uno tiene sesgado el pensamiento y cómo percibe. En principio, por ahí me cuesta reconocer realmente cuáles han sido oportunidades por ahí en las cuales me he visto limitada, porque por ahí es muy difícil de verlo, pero sí lo he notado mucho en el campo de la economía, que está ese techo de cristal para todas las mujeres que nos desempeñamos en la economía. Ustedes fíjense que por lo general en los medios de comunicación siempre los que terminan hablando son varones, economistas, y inclusive en las discusiones por ahí se les respeta más las palabras que vienen de economistas varones. La verdad que en mi campo profesional yo siento que sí está este limitante, que por ahí cuesta un poco más que te llamen. Si bien con esto del crecimiento del feminismo en los últimos años hay muchos espacios que se han abierto y que, digamos, se esfuerzan por ser por ahí un poco más equitativos en cuanto a quién llaman o de no caer siempre en lo mismo, entonces nos terminan llamando a nosotras. También lo que pasa muchas veces es que cuando piensan en economistas mujeres, me ha pasado, digamos, en medios de comunicación en general o con mis compañeras, que solamente nos llaman para hablar de economía de género con él. Entonces, por ahí, si es para hablar de situación económica en general, tipo de cambio, desempleo y cosas así, cuesta más. Entonces, yo creo que ese es por ahí uno de los limitantes que por ahí lo he visto más claro, no se me viene otro a la cabeza. De todas formas, creo que va a cambiar un poco. Qué interesante esto que señalabas también anteriormente, de que, bueno, uno creería en una primera instancia que si la mujer logra ganar espacios o logra acceder al mercado laboral, esto de la división sexual del trabajo, digamos, estaría cubierto o estaría saldado en una primera lectura, ¿no? Pero justamente esto que vos señalás de que sí, bueno, la mujer ha ganado estos espacios, ahora está más presente en el ámbito laboral, pero, digamos, las tareas de cuidado las siguen teniendo la carga de ellas. También, como vos decías, esto de que, bueno, estos tratos injustos, de tal vez tener menos remuneración, o esto que explicaba la Ale, que decías del techo de cristal, y esto que señalaba vos, ¿no? Bueno, sos una mujer que se ha formado, que ha estudiado los mismos años que cualquier otro hombre, que maneja, digamos, los mismos conocimientos y tal vez más, porque también está, digamos, formadas en esto que es la economía feminista, con la economía con perspectiva de género, y sin embargo se sigue reproduciendo esto, ¿no? De que a pesar de que hubo este avance, de que ustedes como mujeres pudieron ganar estos espacios laborales, digamos que se sigue reproduciendo esta diferencia, esta desigualdad. Incluso hasta se habla de una doble explotación, porque además ahora de tener que soportar, tener toda la carga mental y tener que hacer todas las tareas de cuidado, también tienen que trabajar. Y es como que
que bueno, eso me había quedado pensando en eso. Y eso repercute también por ahí en el salario que recibe las mujeres, porque si vos tenés que dedicarle tiempo a los cuidados, a la casa, no podés dedicarte a jornadas enteras laborales, después conseguir trabajos de media jornada, recibir menos remuneraciones, que implica por ahí que la autonomía económica de alguna medida se vea también un poco restringida, limitada, y es como todo un ciclo del cual es imposible pensar salir sin una acción por ahí más colectiva o de transformación en el pensamiento de la sociedad en general, ¿no? Tal cual, bueno, y ahora justamente me das el pie para la próxima pregunta, esto de la salida colectiva, y qué importante también es el papel del Estado en esto, digo, para que esta situación cambie, digamos, tendrían que haber políticas públicas, políticas sociales. ¿Vos creés que actualmente el Estado, digamos, hay cierta incidencia que vaya por ese camino? Y si las hay, ¿cuáles o si faltan? ¿O qué te parece que se puede mejorar por parte del Estado? Mira, yo creo que un avance muy importante ha sido la creación del Ministerio de Mujeres y Diversidad, no me acuerdo bien el nombre porque la verdad es largo, diversidades, mujeres, porque eso permite de alguna manera darle visibilidad e importancia a este tipo de políticas. Yo creo que también algo muy importante y en lo que estamos fallando, aunque se han dado los primeros pasos, es tener una noción realmente del problema, digamos, en términos cuantitativos, y en ese sentido las estadísticas son fundamentales, digo, o sea, uno no puede pretender implementar políticas si no sabe cómo es la realidad y qué es lo que debería cambiar, o cómo debería cambiarlo y para dónde. Entonces yo creo que en ese sentido un primer paso en las estadísticas está bueno. Se hicieron las encuestas de uso del tiempo donde se encontró, digamos, se demostró en realidad, porque es algo que siempre se hablaba, que las mujeres son quienes dedican más horas al hogar, digamos, al cuidado, a las tareas domésticas de cuidado. Entonces, que tienen mucho menos tiempo libre para el ocio. Entonces, poder plasmar en términos cuantitativos muchas veces ayuda a visibilizar y a poner en el centro del debate y también a diseñar por ahí con una mejor calidad las políticas públicas que deben ser implementadas. Yo creo que el Estado sí es clave, es fundamental. Es más, o sea, creo que el cuidado no es responsabilidad solamente de la familia. Todas las personas necesitamos ser cuidadas, no solo los niños y los adultos mayores, si bien estos dos grupos por ahí necesitan un poco más de cuidado. En general, las personas a lo largo de su vida necesitan ser cuidadas y es responsabilidad tanto de las familias como de la sociedad como del Estado mismo de garantizar que todas las personas tengan el derecho a ser cuidadas y que puedan vivir una vida digna de ser vivida. Entonces yo creo que en ese sentido sí, el Estado fundamental creo que está dando los primeros pasos en ese sentido. Falta muchísimo todavía y bueno, veremos cómo se va dando también. Los números del presupuesto para el año que viene anuncian como que va a haber muchísimo dinero destinado a este tipo de políticas. Esperamos que realmente sea así y nada, bueno. Ahí, Belén, te quería consultar cómo ves el avance vos de las economías sociales que a veces están muy estrechamente ligadas con las economías feministas, como que irrumpen, digamos, en este plano educativo, en este plano económico, así como en contraposición a esta economía de la usura, de la explotación, de la ganancia por la ganancia misma. ¿Vos cómo ves este avance de estas economías que traen como incluso otras filosofías de producción y de ganancia? Yo creo que se está dando un avance bastante importante y que es fundamental la articulación de la economía social y la economía feminista.
justamente porque viene a discutir y a poner en disputa, digamos, lo que es realmente la economía y lo que significa la economía, pensado siempre en una lógica más colaborativa, cooperativa, centrada en la vida. Yo creo que sí, que se han dado pasos muy importantes. Sin ir más lejos, creo que ahora en estas fechas, estas semanas, se está haciendo el foro de Economía Social de acá de Mendoza, que es un foro muy importante, muy reconocido, donde se juntan diferentes actores de la economía social a debatir un poco de cómo están en distintos aspectos, digamos, distintas organizaciones. Y creo que eso está bueno y es muy valioso ir ganando espacio. Insisto, falta un montón, pero bueno, hay que seguir por ese camino. Sí, tal cual, Belén. Con esto que decías respecto a la participación del Estado, ¿no? Y que ponías especial énfasis en las encuestas, en los números, ¿hay como posibilidad de acceder a esa información? Vos nombrabas la encuesta del uso del tiempo, uno como ciudadano, digamos, cuáles son las herramientas que tiene para saber, para informarse, para entender un poco cómo funciona, digamos, la economía o la plata, cómo se maneja, cómo se destina. Bien, ahí está bueno hacer por ahí la diferencia. A nivel nacional, la verdad es que sí hay muchísima información disponible que permite, digamos, al ciudadano hacer por ahí un seguimiento más claro de qué es lo que se está haciendo con los recursos públicos, cómo se están llevando a cabo los programas, si lo que se presupuesta un año se termina ejecutando, digamos, si realmente se lleva a cabo. Eso se hace a través del portal de presupuesto abierto. Ahí está bastante claro, explican, tienen manuales, eso está muy bueno. También las chicas voy a mencionar, las chicas de la Asociación Civil contra la Igualdad y la Justicia, ellas han hecho un manual de análisis presupuestario pensado exclusivamente para organizaciones y para personas que no están formadas en economía o contabilidad y que puedan buscar, digamos, los datos que pone a disposición el Estado, porque lo hace, tiene la obligación de hacerlo. Entonces, en este manual explica de manera muy sencilla, o no sé si muy sencilla, pero muy clara, eso sí, de cómo poder uno, digamos, hacer este seguimiento de las políticas para poder justamente generar esta rendición de cuentas, exigir esta rendición de cuentas al Estado. Después también, bueno, si uno quiere acceder a los datos estadísticos por ahí un poco más crudos, que implican un cierto grado de conocimiento para poder leerlos, está la página del INDEC, ahí suelen estar todos los informes que se publican periódicamente. Y acá en la provincia de Mendoza está la página de la DEIE, la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas, que ahí también están los datos y también publican informes sobre la encuesta de condiciones de vida que hacen todos los años, que básicamente lo que hacen es relevar justamente las condiciones en las que se encuentra viviendo la población mendocina, digamos, desde ingresos, condiciones de la vivienda, escolarización, salud. Y después, con respecto al presupuesto acá en la provincia, también hay accesibilidad a ciertos datos, pero la verdad es que no está muy claro para cualquier persona que no tenga un cierto grado de formación, pero el dato está. Igual creo que es muy, muy complejo por ahí llegar a ese gran seguimiento, aunque creo que es fundamental igual que desde las organizaciones, desde la comunidad organizada se pueda, digamos, exigir ese rendimiento de cuentas al Estado. Importante esto que decís, Belén, porque a veces pasa con la economía como con los abogados y las abogadas, viste, que uno es como el límite que a veces como militante, como ciudadano y ciudadana tenés, ¿no? Es como que te corre con palabras y te corre con papeles y muchas veces llegan a ser, digamos, algo inaccesible, y está muy bueno que haya gente como vos que le ponga una cabeza más desde lo colectivo, desde lo comunitario, desde lo social, ¿no? Sí, es que sí, tal cual. O sea,
creo que es fundamental. Si el conocimiento no se comparte, para mí, bueno, es una frase muy conocida, ¿no? Pero en economía, si uno no entiende cuando lo están explicando, porque te están cagando, y yo realmente lo creo así. Por eso siempre hay que buscar la manera. Las cosas son mucho más sencillas de lo que hacen parecer. Bueno, Belén, te agradecemos, muchísimas gracias por haber estado con nosotras y nosotros, y te esperamos cuando quieras y para lo que necesites. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que los felicito de un hermoso taller y les agradezco un montón que puedan, digamos, concientizar y visibilizar todos estos temas que nos van a hacer una sociedad mejor, eso seguro. Muchas gracias, Belén, por tu tiempo y por tu participación. Dale, un beso, Dani. Un beso, chicas. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Esa fue Belén Paz, licenciada en Economía, que nos habló un poco de esto de la economía social y feminista. Nos vamos a música. Ahí está. A música y ya volvemos en el segundo bloque. Todos los operadores y operadoras que tengamos nos van a decir cosas, se ve. Sí. Ha venido Agustina a decirnos, dejen de golpear cosas. Mucho más amable de lo que yo le estoy diciendo, pero bueno, básicamente... Sí, ya con sus 13 años ya la tiene re clara. Ya la tiene re clara, ya nos dice que no golpeemos cosas y todo lo demás, bueno, perdón por tan poco. Gracias por tanto. Encima no nos damos cuenta, a veces estamos con la lapicera y como que empezamos a golpear la mesa y chicos, se escucha el ruido de la lapicera. Vienen, viste, como que chicos, se escucha porque subió el vuelo, así como muy... Así, no aprendemos. Ya llevamos 10 programas y siempre descubrimos formas nuevas de aprender porque nos la vamos como... Claro. Tropezando. Siempre uno se puede equivocar de forma nueva. Siempre nos podemos equivocar. Sí, eso es lo divertido de la vida. Bueno, don Darío, cuéntenos explíquenos un poco esto que es la división sexual del trabajo, qué es esto del techo de cristal, que suena bonito, pero no es nada bonito. Sí, no es nada bonito. Así que para saber un poquito. Ajá. Bueno, primero aclarar, digamos que estos 3 últimos talleres que quedan, como que tienen un hilo conductor que habla de lo mismo, que tiene como una temática. Este hilo conductor tiene que ver con lo laboral, con el trabajo, con los derechos que tienen que ver con respecto al trabajo y bueno, obviamente con el género. En este primer taller como que vamos a dar, digamos, un pantallazo a los conceptos más generales para después ir entrando más en el detalle de los talleres que quedan. Bueno, como lo dice el nombre de este taller trata de división sexual del trabajo. Estuvimos hablando un poco con Belu, un poco de lo que se trata. Básicamente la división sexual del trabajo es una construcción social, es algo que ya hemos hablado, que hemos trabajado. No te lo puedo creer, no lo creería ni en corrección. Claramente esto que decimos, el género como construcción social, justamente por su carácter de social, está en todos los ámbitos de la vida y el trabajo es uno de ellos y donde se manifiesta con de una forma bastante evidente. Tal cual. Bueno, justamente esta forma de la que se manifiesta esta construcción social, que es la división sexual del trabajo, se me están como mezclando los términos, es justamente esto, el trabajo remunerado y el no remunerado, el trabajo que se paga y el trabajo que no se paga. Claro, y poniendo el trabajo que se paga como el trabajo. Claro, reconocido. Que es el trabajo que importa y el otro, bueno, no tanto, digamos, no se lo reconoce como trabajo. Claro, exactamente, ni siquiera se le llama trabajo, sino a veces responsabilidad o lo que amor, mucho, también el amor. También le decimos, amor, solemos decir mucho amor. Terrible, sí. Eso que llaman amor es trabajo no remunerado. Bueno, sí, se trata de eso, de que hay un trabajo que es el reconocido, como decía la Ale, es el trabajo remunerado, por el cual uno hace cierto servicio o digamos, cierta prestación y recibe algo a cambio.
Uno vende su fuerza de trabajo y recibe una remuneración. Este tipo de trabajo históricamente estuvo, digamos, relegado al hombre. Es el hombre el que se cargaba de ir a trabajar, de desempeñarse en lo público, en lo social también. En lo productivo también. En lo productivo. Y bueno, la mujer, en contrapartida, es la que se queda en la casa haciendo las tareas de reproducción, de cuidado, la que se queda en lo privado. Esto que decíamos con la María la semana pasada, somos las amas de nuestras casas. Sí, exactamente. O sea, somos las amas de la casa, nada más. Son las amas, tienen que conformarse. Somos amas, tenemos a veces, podés tener un imperio de 2 habitaciones, 3 habitaciones, un baño, un patio, pero ama al fin, digamos. Tal cual. Bueno, básicamente es esto. Trabajo, el hombre se encarga de la vida pública y el trabajo no remunerado, y la mujer de la vida privada, del hogar y del trabajo no remunerado. Y no reconocido, porque es como, bueno, pero estás en tu casa, eso como que lo justifica todo, ¿no? Claro. Estás en tu casa, estás tranquila, no tenés horario, justamente, no se termina más. Pero ¿de qué te quejas si estás ahí en tu casa? En tu casa, tranquila, no tenés horario. Sí. O sea, digo, justamente esto que decimos, en los trabajos remunerados, sabemos cuándo empieza y cuándo se termina. En los trabajos no remunerados, como el de la casa, no termina nunca. Claro, una jornada laboral que encima es extensa, es agotadora. Esto del concepto de carga mental con el que hablaban ustedes el programa anterior, que también es súper importante para entender esto. Y bueno, también es importante señalar lo que hablábamos con la Vero, que si bien en este momento, como ella nos contaba, sí ha sufrido transformaciones porque la mujer, bueno, ha ganado espacios, está más inserta en lo que es el mercado laboral remunerado, trabajo remunerado, pero no así las tareas de cuidado. Claro, es como que no es que avanzamos en una, agregamos digamos, a nuestras labores, a nuestro rol, digamos, de cuidadora, de esto de las tareas de servicio y de cuidado, le agregamos aparte nuestro trabajo remunerado, ¿no? De ahí que salimos del trabajo y tenemos que pensar qué vamos a hacer de comer, a qué hora llegamos, hay que buscar a los chicos y a las chicas de la escuela. Digo, es como que no hemos perdido, no es que delegamos en alguien más, y a veces si lo delegamos es gente que se ocupa de estas cosas, a la que le pagamos, porque cuando lo hace otra persona sí hay que remunerarlo, pero cuando lo hace la ama de la casa no merece pago, digamos. Entonces es como que no lo hemos perdido, sino que hemos agregado esa otra función. Sí, tal cual vos lo decís, y esta función que no tampoco viene en bandeja de plata, digamos, tiene muchísimas cosas complicadas e incluso a veces hasta aumenta la desigualdad. La desigualdad, claro, o sea, no en un momento, si ya éramos desiguales en la casa, ya éramos desiguales en la calle, lo íbamos a hacer iguales en el trabajo. No sé por qué se nos ocurre eso. Entonces hay también desigualdades claramente a la hora incluso de conseguir el trabajo, como cuando por ejemplo vas a una entrevista laboral y te preguntan cosas tan inapropiadas como si pensás quedar embarazada, como en los trabajos generalmente más informales, que te dicen, bueno, no te puedo contratar porque tenés 3 hijos, se te enferman los chicos y me vas a faltar. O sea, pero al varón no se le hace ese cuestionamiento, o sea, no le dice, no, pero vos tenés 2 hijos, si te enferma uno vas a faltar. Tal cual. O sea, se nos hace a la mujer, se nos ponen en esto, en la potencial maternidad, no, porque si te quedas embarazada, después yo te tengo que pagar, tengo que llamar a otra persona. Entonces eso hace también, digamos, interrumpe nuestro acceso al mercado laboral remunerado. Sí, y bueno, justamente esto que vos decís, Ale, me da pie para abordar el concepto del techo de cristal. Esto de ese, digamos, tope invisible que tienen las mujeres para alcanzar niveles de mayor responsabilidad, de mayor jerarquía y justamente estén mejor remunerados en las, digamos,
en los puestos de toma de decisiones generalmente están ocupados por hombres. Y es justamente por esto que vos decís, vos no te vas a poder poner la camiseta, por decirlo de una forma, la camiseta de la empresa porque tenés otras responsabilidades, digamos la carga familiar de tus hijos, te van a requerir tiempo, entonces como también tenés que gastar energía y tiempo en eso, no te vas a poder, digamos, comprometer con la empresa. Entonces por eso no te podemos dar mayores responsabilidades y es justamente una de las lógicas que usan, digamos, los empresarios para establecer este techo de cristal. Claro, sí, y aparte esto que decís de, bueno, no vas a, o sea, digo porque también esto, cuando hablamos de género, no es que es un cuestionamiento que también se le hace a los varones, ¿no? Es que cuando un varón va a ascender le dice, che, pero pensá en tus hijos, o sea, digo, porque ya es como que se entiende que si el varón tiene una familia, quien se va a ocupar de esa familia va a ser su esposa, su compañera, digamos, quien la madre de los niños y de las niñas, entonces se va a ocupar de la familia, entonces como tiene la libertad de ascender en el mundo laboral. Y también esto que a veces parece que las mujeres nunca llegamos por nuestros propios méritos a los lugares, sino porque ascendemos mucho y ¿qué habrá hecho esta chica para llegar tan alto? ¿Viste? No importa cuánto estudié, no importa cuánto trabaje, siempre cae el manto como de duda de decir, bueno, ¿qué hiciste? Aludiendo, no sé, a cualquier tipo, digamos, hasta la cuasi prostitución, pero nunca los méritos personales de una mujer. O sea, siempre es como que nunca vamos a ser capaces de llegar a ciertos espacios porque somos mujeres y los hombres sí pueden. Claro, esto de que es injusto, ¿no? Que los hombres sí, las mujeres no. Lo que nombraba, ahora estaba leyendo un poco de lo que había notado en la entrevista con Belén, esto del uso del tiempo, porque, digamos, si las tareas de cuidado no se distribuyen, ¿cuáles son las opciones que les quedan a las mujeres? Y ellas son las que tienen que encargarse de la comida, de pensar lo que se va a comprar, de la ropa, que falta jabón, que hay que comprar la mercadería, que hay que llevar a los chicos a la escuela, que tienen que hacer las tareas. Ellas tienen todo eso en su cabeza, se tienen que ocupar y por lo tanto si tienen que estar todo ese tiempo en su casa tienen que optar por trabajos que, digamos, que tengan menos carga horaria, y eso hace que también influya en el poder adquisitivo que tienen las mujeres. Y si decidís por ahí optar por el trabajo y la carrera, te empieza a comer, digamos, te empiezan a plantear los planteos de la culpa patriarcal y machista de cómo vas a dejar a tus hijos, a tu hija todo el día solo, porque ellos necesitan, y ellas necesitan una madre, digamos. Entonces también se nos vienen esas culpas de decir, bueno, al final decir, estoy siendo una egoísta porque quiero trabajar o avanzar en mi carrera, o por ejemplo, o quiero avanzar trabajar esto, y por ejemplo, no quiero tener una familia, entonces también esto, pero ya, fíjate, a tu edad tenés que ver tener hijos, o formar una familia, o digamos, todos estos planteos de estas lógicas patriarcales y machistas que operan sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, sin darnos posibilidad. O sea, hay una sentencia previa de nuestro destino como mujeres en el que nosotras no participamos prácticamente. Claro, esto de que sea un trabajo invisible, digo, este trabajo invisible es el motor de la economía. Gracias a que estamos cuidados, a que estamos alimentados, a que estamos higienizados, es que podemos trabajar. Si nosotros no contáramos con todo eso, no podríamos trabajar. Y bueno, si la mujer se encarga de esto, es justamente donde viene el estado de la explotación y donde viene como la importancia de visibilizarlo. Porque el trabajo, digamos, fundante, el trabajo que necesitan todas las empresas, todos los lugares de trabajo necesitan que el ser humano previamente esté bajo las tareas de cuidado, haya sido alimentado, haya sido higienizado. Entonces, de ahí que viene la importancia de incluir esto, de incluir las tareas de cuidado, la división sexual del trabajo, tener este concepto presente en el análisis económico, porque sin las tareas de reproducción nadie podría trabajar. Claro, pensemos, y lo podemos ver a simple vista, pensemos que eso que hacen nuestras madres, nuestras compañeras, nuestras esposas, si lo tuviéramos que pagar, o sea,
Si tuviera que venir una persona a preparar la comida, a planchar, a limpiar, a todo lo que hacemos, a cuidar a los abuelos, a las abuelas, a los niños, niñas, o sea, si tuviéramos que pagar todo eso, ¿cuánto estaríamos pagando, digamos, y cuánto nos quedaría de estos trabajos que son, digamos, los importantes, que son los que se pagan? O sea, ¿cuánta plata nos quedaría si tuviéramos que pagar a una persona que hiciera todo eso que hacemos las mujeres en las casas, ¿no? Claro. Es importante acá el término de que hablaron con María el taller pasado, en cuanto al cuidado, el término de la corresponsabilidad, digamos, este hecho de repartirse las responsabilidades, obviamente entre hombre y mujer, pero sobre todo entre todos los miembros de la casa. Es como decía la Belén, no solamente necesitan de cuidado los niños y los adultos mayores, o digamos las personas con ciertas discapacidades, sino que todos necesitamos cuidado. Todas las personas necesitamos ser cuidadas y, digamos, y tenemos que tener derecho al ocio, a poder realizarnos como personas, y en eso entra, claro que sí, tengo que hacer todo lo que hay que hacerse en la casa, y claramente el tiempo que puedo destinar a otras cosas va a ser mucho más limitado. Y aparte, digamos, entender que las tareas, como dijimos con la María, son de la casa, no son de las mujeres. No es que, ay, qué buena onda, me ayuda. No me tenés que ayudar porque vos también vivís acá en esta casa, también comés, entonces esas tareas son de todas las personas que viven en la casa, no es que le corresponden a una persona de por sí y los demás ayudamos, porque si no queda como que las mujeres somos las responsables primarias de que esas cosas pasen. Claro, muchas veces uno se excusa diciendo, pero si yo lavo los platos la otra vez, ¿te acuerdas? Si yo te ayudo. Si yo te ayudo, yo soy re buena persona, te ayudo, te lavo los platos, ¿viste? Y aparte es como que un favor personal, ¿no? Te lavo los platos, incluso con la cercanía que hubo el Día de la Madre, cómo tardó un montón en romperse este concepto de que, bueno, a mamá le podemos regalar ollas. O sea, o le podemos regalar un microondas o un lavarropa, como si se vistiera con eso. Hoy estamos avanzando más a entender que para el Día de la Madre, si quieres regalarle algo a tu mamá, le tenés que regalar algo que ella pueda usar y disfrutar. Pero yo recuerdo durante toda mi infancia publicidades en las que lo que había que regalar a la mamá eran cosas para el hogar, como bueno, te regalo este lavarropa para hacerte la vida más fácil. O sea, hasta eso era lo perverso, así, te hago la vida más fácil en tu labor de madre. Claro, es importante también esto de, mirándolo el hombre que sale a trabajar, también el hombre es el que accede a derechos, que la mujer que no sale a trabajar, que se queda en la casa, no. Este es un tema en el cual vamos a profundizar en talleres, digamos, posteriores, pero para nombrarlo, digamos, los temas de previsión social, digamos, derechos que dependen de la figura del trabajador, y que si, bueno, uno se atiene a esta figura de la división sexual del trabajo, la mujer como queda dependiente del varón, depende de la obra social del varón, entonces es importante señalar esto de, digamos, romper esta estructura y de incorporar al análisis económico, a los derechos sociales, a los derechos de previsión social, el trabajo no remunerado, las tareas de cuidado, porque hay tareas que son necesarias y que bueno, ya remarcamos la importancia para la economía que tienen que sí o sí existir, y son las que hacen que todo el sistema económico funcione. Entonces es muy importante que en el análisis económico, en la formación de políticas públicas, de políticas económicas, de leyes, se tenga en cuenta todo esto y se garanticen los derechos de todas y de todos, sin, digamos, importar tanto la figura del trabajador asalariado, porque bueno, también tenemos, es un problema aparte de todos los trabajos flexibilizados, los trabajos en negro, que bueno, tampoco tienen, digamos, cómo acceder a esos derechos, pero bueno, ahí está la importancia de que hay muchas personas que trabajan en negro,
también se da en servicio doméstico, también se da mucho eso. Y bueno, cuáles son las respuestas y la importancia de visibilizar ese trabajo y que todas y todos puedan acceder a los derechos de tener una jubilación el día que sean mayores, de contar con una obra social, de contar con una aseguradora de trabajo. Y bueno, es importante, me parece importante señalarlo. Sí, en esto fue un gran avance, digamos, de gobiernos más de corte popular. Por ejemplo, la jubilación de amas de casa, que no es ese su nombre oficial, digamos, pero que todos y todas la conocemos como ama de casa, que viene justamente a esto, a reconocer que aquella persona que lo aportó, como las mujeres que se han ocupado han tenido que ocuparse de sus hogares, que esto también es un trabajo, porque pasa muchas veces que llegan al final de sus vidas y no han podido insertarse en el mundo laboral y quedan como a la deriva de un sistema de un Estado que no las reconocía, o sea, no existías porque vos, esto que decimos, no consideramos que esto que vos has hecho toda tu vida sea un trabajo y merezca algún tipo de seguridad social. Entonces en eso es un gran avance que el día de hoy se reconozca que las mujeres que ejercen los cuidados en sus hogares también están trabajando y también merecen una vejez, que asegure su bienestar. Es re importante esto que señalas, porque justamente es como contradictorio y hasta si uno se lo pone a pensar, lógicamente, es injusto porque la población, la mayor cantidad de población es femenina. Sin embargo, los que más trabajan son los hombres. Los que tienen más esperanza de vida son las mujeres. Sin embargo, hay mujeres que no pudieron, hasta esa política que vos nombraste, acceder a una jubilación. Y incluso como dijimos, pasan muchas horas trabajando en este trabajo invisibilizado. Y bueno, qué importante, avanzar en ese aspecto. De alcanzar esos derechos, de reconocer ese trabajo y reconocer que el humano tiene que tener derechos simplemente por ser humano y no por trabajar para alguien. Las tareas de reproducción son las que posibilitan, ya lo dije varias veces, pero son las que posibilitan las tareas de producción. Si no hay tareas de cuidado, no puede haber trabajo, no puede haber producción. Entonces sí, creo que ese avance, fue muy importante y sí, benefició no estuvo hecho solamente para mujeres, porque se llama la moratoria previsional, era para todas las personas que no le alcanzaban los años de aporte y lo iban pagando a medida que iban pasando sus años y lo iban pagando con la misma jubilación. Pero sí, obviamente que para las mujeres que tenían, esta desventaja que ya señalamos, incluso esto del techo de cristal, que hace que tengan menos poder adquisitivo porque no pueden acceder a rangos más elevados, lo que hace que sus jubilaciones también sean menores. Esto de el uso del tiempo, tienen menos tiempo, entonces pueden trabajar menos, trabajos también parcializados, lo que también hace que sus aportes también sean más... Sí, y en eso también yo cuento rápidamente una anécdota, que yo trabajo en zonas rurales, en CES, y recordaba que mis estudiantes, mujeres, me decían que las mujeres en el mercado, en lo rural, pueden trabajar como en dos épocas del año. Una es la cosecha a principio de año y el otro es la atada, que es el atar no sé, pero me dijeron así, la atada. Y hablábamos y veíamos que ese dinero, lo que yo podía observar es que ese dinero se destinaba, ellas decían, la cosecha del principio de año es para comprarle los útiles a los chicos y la de mitad de año le compro zapatillas o ropa. O sea, digamos que hasta ese trabajo que lograban hacer fuera de su hogar, ni siquiera esa remuneración era para ellas, sino que ya tenía el fin de comprarle los útiles a los niños y a las niñas para que empezaran el año o comprarle ropa. O sea, ni siquiera
o sea, estaba la posibilidad de ocupar esos ingresos en algo más. Bueno, estaríamos en condiciones de decir que ser operador es ser un poco dictador. Sí, están haciendo la sellita no, cada usted no se sienta mal, Agustina, usted no se sienta mal nunca. Ahí nos está haciendo todo tipo de señas, Agustina, así que nos vamos a ir y vamos a volver en el tercer bloque. No sabemos si nos vamos a tanda o música, estos son los misterios de la vida, pero bueno, los esperamos en un ratito. Por eso dijimos que era, digamos, iniciativa de los gobiernos populares. Obviamente se sacó durante el periodo del 2015 al 2019, pero se está volviendo a, digamos, se está evaluando volverla a lanzar. Esperemos que nuevamente se lance y se reconozca esto que decimos, el trabajo amoroso y de cuidado como un trabajo remunerado. Bien, acá me escriben, porque me escribe gente, me llegó un mail de mi fan número 1, Darío Funes, y me dice, vamos a leer unos mensajes. Claro que sí, Darío, lea todo lo que quieras. Bueno, primero vamos a contextualizar un poco de qué se trataba la actividad de hoy. Bueno, la actividad se trataba básicamente del relato de dos personas, una de un hombre y otra de una mujer. Bueno, la primera, la de la mujer, es de una mujer de Zimbabue llamada Tendai, que bueno, que describe un poco de lo que es su jornada del día a día. Un poco lo que dice este relato es que ella va a buscar agua a un pozo, que un pozo va a buscar con un recipiente de varios litros de agua, que hace kilómetros y kilómetros para llegar hasta ese pozo, y después vuelve a su casa, va a buscar leña, limpia los utensilios de cocina, prepara el almuerzo, después, digamos, limpia los platos, los sartenes, y bueno, hace, digamos, varias tareas. Vemos que en este relato, básicamente, cuenta que Tendai es una mujer que está todo el día ocupada, todo el día haciendo cosas, pero no está haciendo cosas, no está, digamos, pasando tiempo de ocio, sino que está, digamos, como hablamos anteriormente, reproduciendo tareas de cuidado. Nadie le va a pagar a Tendai. Justamente no te hagas ilusiones, Tendai, no te van a pagar por todo eso que haces. Está todo el día haciendo cosas, todo el día, para cuidar a su familia, pero a Tendai no le pagan. Después tenemos, digamos, el trabajo de Ben, que es un estadounidense de las Fuerzas Armadas, un miembro de las Fuerzas Armadas, que tiene, digamos, una alta preparación, y lo único que tiene que hacer es bajar regularmente a un laboratorio que está, digamos, perfectamente equipado con distintas maquinarias, junto a un colega. Entonces tienen que esperar hasta recibir órdenes para apretar un botón. Es lo único que tienen que hacer. Y bueno, tienen que esperar eso hasta que reciba otra orden para que otro compañero lo vuelva a suplantar. Y eso es lo que tiene que hacer, digamos, Ben durante su jornada laboral, todo el tiempo que está ahí. Tiene que estar paradito para ver si le avisan de presionar el botón ese o no, en, digamos, la sala de control, hasta que alguien lo venga a arreglar. Sin embargo, adivina qué. Sí, puedo asegurar. Casi seguro que tiene obra social también. Tal cual. Bien. Con esto no estamos queriendo decir que ay, no, bueno, mira, ven, que estudió, porque él seguramente estudió y se sacrificó un montón para tener ese trabajo. No estamos diciendo que su trabajo no sea válido, ni que otros trabajos, digamos, trabajos remunerados no sean válidos. Lo que decimos es que así como son tan importantes los trabajos remunerados, también se debe reconocer aquellos trabajos que no lo son, como las tareas de cuidado. O sea,
No queremos decir, ay no, si trabajas en una oficina sos una mala persona. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, está bien que percibas un salario por tu trabajo, porque es lo justo y es un derecho, pero así también hay que reconocer las otras actividades que no dejan de ser menos importantes porque estén ocultas en el interior de la casa, digamos. O sea, eso también las hace importantes y también hay que reconocerlas. Tal cual, Ale. Acá justamente estoy leyendo uno de los mensajes de las chicas que participan del taller, uno de los mensajes de WhatsApp, y básicamente al principio dice lo mismo que vos, están totalmente de acuerdo en lo mismo que vos. Ella, digamos, agrega que dice que la base del capitalismo en su definición clásica es que, digamos, la burguesía minoritaria está de la plusvalía del obrero, digamos. Esto quiere decir que la persona, el dueño de la empresa, el dueño de los medios de producción, obtiene la ganancia a través del trabajo del obrero. El obrero es el que vende su fuerza de trabajo, y esto es, digamos, lo que estaría legitimado como trabajo. Incluso está hablando de ella desde una perspectiva crítica, que es el marxismo. Pero, aunque esta perspectiva es crítica, tampoco nombra el trabajo remunerado. Qué loco esto de que es una perspectiva crítica, pero sin embargo, esto, digamos, no... Incluso, digamos, desde estas concepciones del trabajo de bien, digamos, y esto de la plusvalía, incluso en esos contextos sí se reconoce, por ejemplo, el concepto de explotación. Se reconoce que era una explotación, claro, pero no llevamos ese concepto ni al trabajo doméstico ni a las tareas de cuidado. Nadie dice, no, tu vieja es una explotada de la casa, o sea, digamos. Tal cual. Claro, un poco en esa línea el análisis que sigue haciendo Clary, y ella dice, pero si vemos estos casos en los que mujeres trabajan durante incontables horas del día sin recibir ningún tipo de remuneración ni reconocimiento, también notamos que el capitalismo se ve beneficiado por esto. Esto es muy interesante. La clase trabajadora está sostenida por este trabajo invisibilizado, es un poco de lo que yo hablaba más temprano, que garantiza su rendimiento. Y bueno, acá cuenta que cada 8 de marzo las mujeres paramos el mundo. Dice que cuando paran el mundo. Dice que no es una metáfora, que es la verdad. Paramos. Claro. Porque dice que las empresas no se cargan de los insumos, de la preparación, de las tareas de cuidado, de la guardería, de la escuela, de la limpieza, todo eso de que queda relegado. Comido, bañado, listo ya para trabajar, digamos, con la cabeza despejada para eso. Eso ya se ocupó alguien previamente, digamos, ¿no? Que son estas tareas invisibles y de cuidado, invisibilizadas en realidad, y de cuidado, que ya te dejan en perfecto estado para emprender esto que hicimos, el trabajo que es importante, ¿no? Porque es el que te paga. Tal cual, sí. Y concluye, Clary concluye su análisis, concluye su reflexión. Ella dice que es muy importante el rol del Estado en esto, digamos, ampliando derechos como licencia de maternidad, de paternidad, guarderías estatales, etcétera, pero además gestionando nuevas políticas públicas que permitan a las amas de casa acceder a aportes jubilatorios y obra social decente. Hay mucho por hacer. Un montón para hacer todavía. Sí, está muy bueno este análisis de Clary. Vamos a tocar después este tema en mayor profundidad. Bueno, después tenemos a Leo, que ella, bueno, también hace énfasis, ambas hicieron énfasis en que hay una formación. Entonces es una formación, digamos, que legitima ese trabajo. Otra tallerista también señalaba este aspecto, digamos, interesante de recalcar, de que para que algo sea considerado trabajo tiene que haber una formación o no, y aunque no siempre, porque muchos trabajos no tienen, digamos, una formación previa. Y bueno, también dice, la pregunta era en dónde había trabajo y en dónde no. Ambas coinciden, tanto Clary como Leo, en que en ambos casos hay trabajo. Solamente que uno está remunerado y otro no. Y bueno, entonces ella lo que plantea es que algunas personas, que si queremos que alguien haga esos deberes por nosotros, deberíamos
pagarlo. Entonces, bajo esa lógica, entonces sí es trabajo. Porque claro. si... Nadie iría a limpiar nuestras mugres por nuestro amor, salvo claro. nuestras madres, nosotras, a nuestros hijos. O sea, digo, nadie va a venir a lavarnos la ropa porque nos ame, salvo las mujeres de nuestras vidas, ¿no? Y nosotras como mujeres. Entonces está bueno este análisis de decir, bueno, estas tareas que han sido invisibilizadas, y pensemos, si tuviera que pagar, esto que decíamos más temprano, si tuviera que pagarle a alguien que hiciera todo esto, ¿qué tanto me conviene salir a trabajar para pagar que alguien venga a limpiar? Porque eso lo hace mi mamá, mi compañera, mi esposa, quien sea. Digo, ¿cuánto me saldría si no hubiera nadie que realizara esas tareas por amor y, digamos, a su familia? Claro, tareas que están, digamos, naturalizadas al rol de la mujer. Otro concepto que hemos visto en talleres y que debe ser la satisfacción, digamos, y que incluso a veces se va más allá y que deben, se plantea a veces hasta que deben resultarnos satisfactorios. O sea, debe resultarnos satisfactorio matarnos cocinando para que nuestras hijas y nuestras parejas tengan una rica comida. No estamos diciendo que no cocinemos y que eso no sea un acto de amor, pero justamente hay como una obligación de decir, bueno, pero estuviste cocinando para los chicos, o sea, ya está, con eso soy feliz. ¿Qué más querés de la vida? Claro, está, digamos, la perspectiva. Uno incluso puede dedicarse a cocinar, pero justamente ahí está lo que señalaba Leo, que uno le puede pagar a alguien para que cocine, uno cuando va a un restaurante o a una roticería en cualquier lado, uno paga por eso y es trabajo. Sin embargo, cuando lo haces en tu casa, no le podrá decir al señora de la roticería, le pago con la satisfacción de hacerme las papas fritas. O sea, me va a decir, hermoso, pero no me alcanza. Sí, está bien, pero sin embargo en nuestros hogares sí creemos que esa satisfacción o que esa tarea debe resultar placentera y amorosa, digamos. Bueno, ahora hemos estado hablando un poco de la problemática, de cuál es la problemática. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son, digamos, las respuestas que hay ante esta problemática. Obviamente estas respuestas son generadas a través del feminismo, de la perspectiva de género, de la teoría feminista, y una de estas respuestas con respecto a esto es la economía feminista. Más precisamente lo que vamos a hablar hoy es de la economía del cuidado, que la Belén también la nombró. La voy a conceptualizar brevemente. Digamos que la economía del cuidado es un concepto que refiere a las actividades, a las prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas de la sociedad. O sea, son las prácticas que requerimos para la supervivencia. Esto incluye el autocuidado, incluye el cuidado directo a otras personas, la provisión de las precondiciones en que se realiza el cuidado. ¿Cuáles son estas condiciones? La limpieza de la casa, la compra y preparación de alimentos, etc. También esto incluye la gestión del cuidado. La gestión del cuidado se refiere a la coordinación de horarios, al traslado a centros educativos, a otras instituciones, a supervisión del trabajo de cuidadores remuneradas, etc. En la economía del cuidado también entra el trabajo de cuidado remunerado. Eso es importante. Bueno, lo que plantea este concepto de economía del cuidado es incluir en el análisis todo esto que acabamos de nombrar. La gestión del cuidado, quién la realiza, cuáles son esas tareas del cuidado, el tiempo, también esto de la pobreza del tiempo, la economía del tiempo, justamente esto que decía de la encuesta Belén, esta encuesta del uso del tiempo, es fundamental para esta perspectiva de la economía del cuidado. Claro, volvamos al caso de que decías, no recuerdo cómo se llama nuestra protagonista, digo, ¿cuánto tiempo después que iba a buscar agua, que iba a buscar la leña, que lavaba los cacharros, a lo mejor cuánto tiempo le hubiera quedado para estudiar como ven, digamos, ¿no? En eso podemos ver la economía del cuidado, o sea, Ben ya llegaba a su casa y ya tenía, digamos, la comida lista, había agua, entonces digo,
también esto, cuando a veces, y volviendo un poco a esto de la formación, también tenemos que ver que la formación, cómo se accede a la información, a la formación, perdón, es también una cuestión de género, porque cuánto tiempo me queda para estudiar, por ejemplo, y lo digo como casi evidencia personal, sí tengo que procurar la vida y los cuidados de niños y niñas también, ¿sí? El horario, yo siempre digo, el horario de quienes hemos criado niños y niñas es la madrugada, o sea, después de que se van todos a dormir, recién ahí es como que te puedes sentar a hacer trabajo, a ver algo en paz, a hacer algo tranquila, digamos, como ese horario, la noche, tu horario, digamos. Claro, sí, tal cual. Esto le pasa a muchas mujeres, esta limitación de tiempo, esto de que tal vez incluso ahora personas que quisieran trabajar, estudiar y que estén a cargo absolutamente de tener estas tareas de cuidado y que no sean compartidas, es como muy injusto y hasta demasiado, digamos, hasta demasiada carga mental tener que soportar esto. Y justamente lo que se propone en la economía del cuidado es tener esto en cuenta en el análisis económico, porque el análisis económico tradicionalmente lo que se analiza es mercado, familia y trabajo. En la familia está el trabajador le compra el mercado le provee los productos, los insumos a la familia, y ahí termina el análisis económico. Justamente lo que propone la economía feminista es, bueno, incluyamos en este círculo al hogar, al interior del hogar, cómo se distribuyen las tareas de cuidado, el tiempo, y bueno, acá no solamente entra el mercado y el Estado, sino que también entran las organizaciones comunitarias. Y bueno, lo que propone es justamente eso, hacer un análisis, pero no solamente hacer un análisis, sino también actuar en consecuencia de ese análisis. Es importante esto que decía la Bel de las encuestas, de lo cuantitativo, de la evaluación. Claro, pues mientras no sea un problema visible, nadie va a pensar políticas públicas, de desarrollo para estos sectores, digamos, si no existen básicamente, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a pensar políticas, digamos, esto, pensando en el cuidado, en la distribución, si son números que no aparecen, que naturalizamos que esas cosas son así? Entonces nadie va a hacer nada, digamos, si no se logra poner en relieve todas estas tareas. Claro, sí, tal cual. Es importante también recalcar el trabajo que ya se está haciendo, ¿no? Esto de que, bueno, por lo menos Belén contaba de que desde Nación ya se están viendo como algunas políticas, algunos planes, algunos programas incipientes que van en esta dirección, y bueno, falta mucho, sí, es como señalaban también las chicas en el grupo de WhatsApp, falta mucho, pero está bueno hablar de esto, reconocerlo, que ya no tiene que ser un trabajo invisibilizado, no tiene que ser un trabajo que se haga por amor, sino que es un trabajo, no está remunerado, pero es un trabajo y que consume tiempo, consume carga mental, consume energía, y bueno, todas esas cosas son cosas que se consumen, pero no se ocupan para otra cosa. Claro. Y bueno, todo esto deriva en lo que ya hablamos anteriormente. Bueno, hay menos tiempo para trabajar en un trabajo remunerado, hay menos tiempo para el ocio. Si tengo menos tiempo para trabajar en un trabajo remunerado, también tengo dificultades para acceder a los derechos que dependen de la figura del trabajo remunerado y asalariado, sobre todo. Y bueno, una de estas cosas, una de estas claves que ofrece la economía del cuidado, digamos, es el concepto de redes de cuidado. Pero bueno, este es un concepto que lo vamos a tocar después. Misterio. Tenemos un concepto que lo vamos a desarrollar luego de la tanda, música. Música. Perfecto. ¿Agustina era? Sí. Agustina me dice que... Agustina... vio que decía que el feminismo decimos la revolución de las pibas. Sí. Nos iban a pasar a nosotras también por encima, claramente esto no iba a pasar desapercibido. Así que nos vamos un ratito a música y ya volvemos.
Vamos a terminar con este misterio que nos planteaba Darío, ¿sí? Cuéntenos usted. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que refiere a redes de cuidado. Tan, tan, tan. Redoblante, por favor, no me Pará, que aquí no. Bueno. Agustina me mira como diciendo, vos sos tarada. ¡No! Si te voy a tener un redoblante preparado. Nos contaba Agustina que ella tenía secciones de cosas para sí, de teorías conspiranoicas. Vamos a tener teorías conspirativas, vamos a robar el programa sin ninguna piedad. Ah, mirá, me estás haciendo señas. Mirá, no, pero si cuando sos grosa. Bien, vamos a decir, Darío, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de... Es que wow, me quedé como sin calidad. Vamos a hablar de redes de cuidado. Uy, ya está. Así, a lo intruso. Qué genia. Muy buena Agustina. Bueno, sí, redes de cuidado. Vamos a conceptualizarlo brevemente. Bueno, vamos a decir que este concepto de redes de cuidado es muy importante dentro de la economía del cuidado y refiere a los encadenamientos múltiples y no lineares que se dan entre los que participan en el cuidado, que se dan entre todos los actores que participan. Y también se refiere a los escenarios en los que sucede el cuidado. O sea, relaciona los actores, relaciona los escenarios y también las interrelaciones que se dan entre estos actores. También establece, bueno, esas, digamos, las consecuencias que inciden en lo que resulta de esa red de cuidado. Bueno, estas redes de cuidado están conformadas por todas las personas que dan y las que reciben el cuidado. Y no solamente estas personas, sino que también por los actores institucionales, por los marcos normativos, por las regulaciones, por la participación del mercado y también por la participación comunitaria. Bueno, es importante aclarar que esta red no es una red que, digamos, que esté dada y se quede así, sino que es una red dinámica, es una red que está siempre en movimiento, que cambia y que, bueno, justamente por eso puede ser transformada. Bueno, ¿por qué es importante este concepto de redes de cuidado? Porque, como decíamos antes, en el análisis económico de lo que se refiere a la economía del cuidado usa este concepto de redes de cuidado para hacer este análisis económico. Entonces, en este análisis económico se incluye, como decíamos, las familias, que es en donde se produce el cuidado propiamente dicho. Primario, digamos. Claro, la familia, los hogares. También se incluye el Estado, también se incluye el mercado y también se incluye la comunidad. Estas cuatro... Con más almas que otras, digamos. Claro, sí, efectivamente. Esto también es conocido como, digamos, en otras teorías, también se lo conoce como el diamante del cuidado. Bueno, esto es importante porque el análisis de estas, digamos, cuatro esferas que componen el cuidado, que deberían componer el cuidado, si lo analizamos, podemos decir en dónde se concentran las tareas del cuidado. Y bueno, el análisis de la economía feminista dice que el cuidado se concentra principalmente en dos partes. Dentro de estas grandes esferas que son el Estado, el mercado, las familias y la comunidad, el cuidado se concentra en las familias. Y dentro de las familias, el cuidado se concentra en las mujeres. Entonces, ¿qué plantea este concepto de red de cuidado? Bueno, primero, que en primera instancia, esta red de cuidado tiene que dejar de concentrarse en las mujeres, y en segunda instancia, que esta red de cuidado tiene que dejar de concentrarse en la familia. Se tiene que ampliar y, digamos, pensar ciertos encadenamientos, ciertos vínculos en los que las tareas de cuidado estén relacionadas con el mercado, con el Estado y con la comunidad.
Yo creo que ahí en lo comunitario o colectivo también hay como una importante, digamos, encadenamiento, esto que decís de cuidado. O sea, de hecho en las épocas de crisis más agudas son las mujeres las que salen a hacer, por ejemplo, los merenderos, a hacer las ollas populares, digamos. O sea, en este afán de cómo salimos colectivamente, cómo garantizamos que pibes y pibas tengan comida, y bueno, encuentran como la forma, digamos, de hacerlo. De esto en las peores épocas del país, como fueron los años 90, florecían las ollas populares y éramos las mujeres quienes las llevábamos, digamos, a cabo, mientras, digamos, muchos varones perdían el trabajo, y por este mismo patriarcado eso los hacía sentir como mucho más depresivos, tristes y a veces inmovilizados. O sea, las mujeres teníamos que salir a bancar eso. Entonces me parece que también en lo comunitario se da mucho esta red de cuidado. Tal cual. Sí, es exactamente eso, y es como ahí puede notarse la falencia que tiene el mercado, porque ante la crisis, ante esta, digamos, incapacidad que tiene esta lógica del mercado de que todos vamos a poder trabajar, y sin embargo hay que recurrir a lo comunitario, hay que recurrir a, digamos, a la familia, y ahí está la importancia de lo otro también, de esas esferas y de esas redes, y bueno, cómo también influye el mercado en esto. Otro análisis que puede hacerse de cómo influye las tareas de cuidado es que también, dependiendo del nivel adquisitivo, de la clase social a la que pertenezca una familia, es también la capacidad y las herramientas que tiene para, digamos, cubrir o solventar esas tareas de cuidado, porque hay familias que, digamos, le pueden pagar a alguien para que se encargue de las tareas de cuidado, o pueden pagar una guardería privada. Que también, digamos, son tareas que están altamente feminizadas. O sea, tanto las de los cuidados que se pagan, ya sea aquellos servicios de trabajadoras de casas particulares, así como esto que decimos, cuidado de niños y niñas, que también son trabajos que son feminizados y que son de las mujeres. O sea, digamos, generalmente si alguien tiene que venir a limpiar nuestra casa, plancharnos, algo así, va a ser en el 99% de los casos otra mujer. Sí, son relegados a otra mujer. Claro, es interesante señalar esto, de que, bueno, algunas familias podrán pagar ese trabajo, que como vemos es un trabajo porque algunas familias sí lo pagan, pero la mayoría de las familias no pueden pagarle a alguien para que se encargue de eso. No. Y bueno, tienen que gastar su tiempo, todo lo que venimos diciendo. Las mujeres generalmente, y tienen que gastar su tiempo, su energía, y bueno, acá es donde entra la importancia de las redes de cuidado, de cómo el mercado y de cómo el Estado y de cómo la comunidad tiene que tenerla en cuenta, cómo tener el cuidado y las tareas de cuidado en su análisis, en su desempeñarse día a día, en lo económico, en lo político, en lo social, y saber que es una realidad y que es súper importante, y que todo avance también tiene que darse desde ahí, en lo económico, en todo lo que nombré recién. Y bueno, como decía, es importante lo que para esto. Recién nombrábamos lo de las encuestas, nombrábamos la historia previsional, pero ¿qué más falta, no? Esto de analizar cómo el mercado, y esto es sobre todo como que lo más difícil, porque al mercado no le interesa. Claro, al mercado no le importa, por lo menos a este mercado capitalista que tenemos en gran parte de nuestro mundo, digamos, en eso es como muy coherente. No le importa a nadie, o sea, ni hombre ni mujer, menos le vamos a importar a las mujeres, pero no le importa básicamente, digamos, y en esto también entramos a pensar
como hablábamos con Belén, pensar otras economías que no busquen, digamos, el lucro por el lucro mismo, la explotación de los seres humanos, sino poder pensar una economía como, primero, como un derecho y como un medio para el alcance de la vida digna, no como, digamos, esto que se busca ahora, que es, digamos, la ganancia desproporcionada, claro, ¿no? La acumulación de... Y esto que decís de los cuidados es entender, también es incluir que para que tus trabajadores, tus trabajadoras lleguen en condiciones de trabajar, ha existido previamente un montón de condiciones en el ámbito doméstico o privado que han permitido esto. Entonces poner en realidad, bueno, esto, ¿quién las hacemos? ¿Quién las hace? Reconocemos esto porque si no, pensemos sin estas condiciones previas, ¿qué tan, por ejemplo, la productividad de todas las actividades económicas como reconocidas y avaladas socialmente, qué tan importante sería? Sí, tal cual, Ale. Acá hay como tengo en mi mano como una serie de tips que propone la economía feminista, la economía del cuidado, en razón de esto, ¿no? De visibilizar este trabajo que está invisibilizado. Uno de los tips que propone es producir información que permita construir diagnósticos sobre la situación actual de la organización social del cuidado y visibilizar el aporte del trabajo no remunerado al funcionamiento económico. O sea, es re importante esto de producir información, porque justamente entran de nuevo estos conceptos que trabajamos al principio del taller, y por eso es re importante conocerlo, esto de las construcciones sociales y de la naturalización. Si uno está acostumbrado a que, bueno, es la mujer la que se tiene que quedar en la casa cuidando a los chicos y es el hombre el que tiene que salir a trabajar, proveer, uno se queda siempre fue así. Claro, siempre fue así. Siempre fue así. ¿Por qué lo vamos a cambiar ahí? Porque sobre los cuerpos de otras personas se construyen las otras realidades, digamos, laborales que no son equitativas y no son justas. Entonces, que siempre haya sido así no quiere decir ni que sea justo ni equitativo. Entonces, hay que construir otras cosas. Exactamente, Dani. Después, otro ítem que proponen desde esta teoría es contribuir a la construcción de la demanda social en favor de políticas públicas de cuidado y que permitan la redistribución entre actores de la organización social del cuidado y entre varones y mujeres. Es un poco lo que yo decía, de que al interior de los hogares la carga del cuidado y toda la responsabilidad la tiene la mujer, y en la esfera más macro está toda la carga en la familia. Entonces, de alguna forma, pensar, ir con esto del debate, de proponer de que, bueno, hay 4 esferas. Tenemos la comunitaria, tenemos la familia, tenemos el Estado y tenemos el mercado. Tenemos que pensar en estas 4 esferas cómo podemos hacer de qué forma el cuidado esté distribuido de una forma justa, de que sea reconocido, como de que las personas puedan acceder a sus derechos, empezar a hablarlo, ¿no? Empezar a ponerlo y discutirlo. Y qué importante esto de que el Estado tiene que reconocerla, esta situación, porque si no pasa esto que decimos, que son trabajos que y nunca se realizan políticas públicas. Entonces es muy importante que se reconozca que esto está pasando, que lo podamos poner, como tú decís, en números, en cuestiones que nos permitan avanzar a políticas públicas y que no quede solo en la buena voluntad de los miembros de un hogar, si nos repartimos las tareas o no. O sea, tiene que venir también de una política pública clara. Bueno, y un poco siguiendo esto de las políticas públicas, otro tip que se propone desde esta perspectiva es que se amplíen las políticas públicas justamente para que haya mayor posibilidad de las personas de elegir los modos de organizar el cuidado y que se facilite la conciliación
entre la vida laboral y la vida familiar. Algunos ejemplos de esto son regulaciones laborales, ampliación de la licencia maternal y paternal, servicios públicos de cuidado, fortalecimiento de las condiciones de trabajo de las personas empleadas en actividades de cuidado. Digamos, todas esas, digamos, son políticas que se proponen desde esta perspectiva, que bueno, estaría bueno ir pensando en implementarlas. Después... Sí, vamos a decir que no son avances tan, digamos, que como tienen que romper con la estructura misma de la sociedad en la que vivimos, no siempre son fáciles de aplicar y no siempre llevan un camino, digamos, directo hacia que se pasen, digamos, ahí un montón de cosas que a veces atentan contra estas determinaciones de políticas públicas, pero que aún así debemos seguirlas regulando y que, a ver, a veces dicen, bueno, pero si tenés un hijo te puedes quedar, vos que sos mujer te puedes quedar 3 meses en la casa. Sí, pero porque luego se nos, digamos, socialmente y laboralmente se nos empuja a la crianza de ese niño y a esa niña, y también es importante que los varones puedan pasar ese tiempo con su hijo o hija recién nacido. Entonces, en esos avances es en los que vamos y, por supuesto, nunca son fáciles ni lineales. La lucha. Claro. Siempre la lucha. Después, bueno, por último, lo que propone el cuidado es transformar los estereotipos de género en torno al cuidado, desnaturalizándolos y, bueno, saber que no es la mujer la que se tiene que encargar de esto. Usted puede ir a la escuela, hablar con la maestra, usted puede cocinar, lavar los platos, no se cae nada, queda todo en el lugar, el apellido queda con todas las letras, no pasa nada. Entonces está bueno también esto, poder repartirse equitativamente las tareas del hogar, ¿sí? Y también tener la posibilidad de elegir, porque hay muchas veces que dice, bueno, pero yo elegí ser ama de casa. Bueno, pero ¿en qué contexto hemos elegido? ¿Y cuáles son las posibilidades? ¿Hasta qué punto hemos elegido desarrollar ciertas tareas y otras no? Digamos, ¿hasta qué punto lo hemos decidido pensar en hacer ciertas cosas y otras no? Digamos. Pero justamente con esto me hace pensar de cómo es importante conocer la teoría de género para empezar a preguntarse estas cosas, llegar hasta acá, porque bueno, nosotros justamente hemos tenido como un camino recorrido, que hemos hablado de estereotipos, que ahora hemos hablado de desnaturalizar, de construcciones sociales, hablamos de la corresponsabilidad, hablamos de derechos, hablamos de violencia de género. Son como todas cosas que es necesario conocer. Entonces ahí vos tenés la fundamentación bueno, yo elegí esto, en realidad tal vez no lo elegiste. Capaz lo elegiste porque era la única opción, o la única de 2 opciones era esa. Entonces eso realmente no es elegirse, no puedo elegir entre las mejores cosas de este mundo, no estoy eligiendo, estoy optando por la que mejor me parece, digamos. Entonces también poder poner en discusión estos términos de elegir, esto que decimos, poder ponerle nombre a nuestras desigualdades, digamos, esto que vivimos todos los días, que nos pasa, nos atraviesa el cuerpo, también poder ponerle nombres y poder discutirlo, esto, desnaturalizar lo dado. Claro. Sí, tal cual, esto, hombres, mujeres, todos los géneros, bueno, cada quien, digamos, tiene que hacer su aporte, el que le toca. Nosotros como varones tenemos que, bueno, hacer este camino de construcción, de dejar de naturalizar, no sé, llego del trabajo y tengo la comida lista o tengo la ropa planchada y bueno, es importante que así también como las mujeres que se dan cuenta de que es la sociedad la que te condiciona, y bueno, así como hombre, es la sociedad la que te da privilegios y la que te da... Nadie, esto siempre lo aclaramos, que no decimos que las personas no somos responsables ni de nuestros privilegios ni de nuestras desigualdades.
porque hemos sido criados así, no me elegí como me criaron, pero sí somos responsables de intentar analizarlos, visibilizarlos y desconstruir este cambio. Bien, ahí Agustina me está haciendo seña de 1 minuto, que ya debe ser menos. No sé, como que reza, como diciendo que se calle esta gente ya, ¿no? Por favor, cállense. No quiero escuchar más. No quiero escuchar más, me quiero ir a, no sé, a ver chicos la esquina, chicas, no importa. Bueno, ahí te liberamos, Agustina. ¿Algo más? Solo saludos, me parece. Sí, saludos, gracias por el espacio, muy Agradecemos contento. a Tierra Nueva que nos da el espacio, hemos estado con Darío Funes, yo señalo pues si no me olvido después. Tenemos a Fernando que ha estado en la producción, hemos tenido a Agustina, a su prima que no recuerdo el nombre, a otra vez de atrás, Alejandra Boga les habla y nos vemos la semana que viene en otra nueva sintonía de igualdad. Nos vemos la semana que viene.